Hola, mi nombre es Victoria Sánchez, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina del programa de terapia respiratoria primer semestre. En el área de biociencias biología, a mi grupo a mí nos correspondió el tema de mitosis, meiosis y gametogénesis. Explicaremos este importante tema a través de una infografía explicando por medio de diagramas el proceso por el cual pasan las células para su reproducción. Acompáñenos. La mitosis. La mitosis es un proceso de división celular que solo se da en las células somáticas. ¿Y cuáles son las células somáticas? Las células somáticas son todas aquellas que están en nuestro cuerpo, como lo son la de la piel, la de los ojos o la de nuestro pelo. Pero para que la mitosis se dé, tiene que pasar por 5 pasos o 5 procesos. ¿Cuáles son? La interfase, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la interfase, el material genético se duplica. ¿Esto qué quiere decir? Que una célula normal tiene 23 pares de cromosomas y cuando ésta se duplica ya deja de tener 23 y pasa a tener 46 pares. También se dice que una célula es diploide cuando tiene 2 pares de cromosomas. Y cuando ésta se divide, ya deja de ser diploide y pasa a ser tetraploide con 4 pares de cromosomas. Y dicha duplicación solo pasa en la membrana celular. En la profase, ya la membrana celular desaparece, dándole cabida a los centriolos, que son los que producen los microtúbulos, que dichos microtúbulos son los que se unen con los cromosomas en una parte específica que se llaman los centrómeros. En la metafase, los cromosomas se alinean, como dice la palabra, meta, en la mitad de los microtúbulos y se acoplan con los cromosomas en los cinetocoros. Ya en la anafase, los cromosomas se separan. Esto quiere decir que cogen en polos opuestos de la célula. En la telofase, ya la célula empieza a terminar todo su proceso. Entonces se empieza a cerrar o a dividir rompiendo los microtúbulos formando dos células diploides. En pocas palabras, una célula diploide se dividió y se duplicó y dio a vida a dos células diploides. Y este es todo el proceso que se da de la mitosis en las células somáticas. Bueno, primero que todo, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Pedro Mora. Soy estudiante de primer semestre de terapia respiratoria y el día de hoy vamos a hablar de qué es la meiosis. Vamos a tener en cuenta primeramente que la meiosis se realiza en células de línea germinal. ¿Cuáles son las células de línea germinal? Son los espermatozoides y los óvulos. Como objetivo principal, la meiosis tiene de una célula diploide tener como resultado 4 células haploides. Para esto la célula principal se tiene que duplicar su información, duplicar su ADN. Y ya cuando esté duplicado este ADN, inicia todo el proceso. Dando ese inicio con la profase 1. En la profase 1 salen unas cosas llamadas centriolos. Y de los centriolos van a salir a su vez unos microtúbulos. Dentro de la profase 1, los cromosomas que están dentro de la membrana nuclear se van a mezclar entre ellos y a eso se le va a llamar recombinación. Continuamos así entonces con la metafase 1. Ya cuando se ha mezclado el ADN de los cromosomas, se rompe la membrana nuclear y los cromosomas se alinean, llegando así los microtúbulos y se van a aferrar a ellos, a los cromosomas. En la anafase 1 ya los centriolos están adheridos por parte de sus microtúbulos a los cromosomas y van a comenzar a realizar una presión hacia polos opuestos, dando así como resultado que la mitad de la información va a quedar de un lado y la otra mitad del otro lado. Y una vez suceda esto, la célula está lista para dividirse.
lo cual sucede en la telofase 1, donde las células se empiezan a dividir y los microtúbulos se van a ir rompiendo para que la célula pueda, valga la redundancia, dividirse, cerrarse y hacer así dos células. Este siendo su resultado dos células diploides con ADN recombinado. Y así pasamos a la segunda parte. Y la segunda parte va a ser como digamos una repetición de lo que fue eh, la profase 1, ¿sí? La metafase 1 y la anafase 1. ¿Qué sucede en este momento? Que en este momento ya vamos a tener dos células diploides con su ADN recombinado. Y en esta parte la profase 2 inicia cuando los centriolos liberan sus microtúbulos en las dos células que tenemos para poder así adherirse a los cromosomas. En la profase 2, en la metafase 2 ya se han alineado los cromosomas, se ha perdido la membrana nuclear y han llegado los microtúbulos y se han adherido a los cromosomas. Así dando pase a la anafase 2. En la anafase 2, pues ya cada centriolo va a comenzar a jalar hacia su lado, hacia su polo, ¿sí? Para poderse llevar la mitad de la información. En la telofase 2, ya cuando estos centriolos han cumplido con su deber y cada quien se ha llevado hacia su polo su cantidad de información o su información necesaria, entonces las células ya saben nuevamente que se está cerrando el ciclo y estas dos células comienzan a cerrarse. Los microtúbulos se van a romper y van a comenzar a cerrarse, a compactarse, dando así como resultado 4 células haploides. Diciendo así que de la célula 1 el resultado van a ser 2 células haploides y de la célula 2 su resultado van a ser 2 células haploides, dándonos así un total de las 4 células haploides cuando en la profase 1 iniciamos únicamente con una célula diploide. Y de esta manera nos damos por informados de qué es la meiosis. Hola, mi nombre es Yolanda Sánchez, soy estudiante de primer semestre de terapia respiratoria de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy les voy a hablar acerca de la gametogénesis. La gametogénesis es la formación de gametos por medio de la meiosis, a partir de células germinales. Mediante este proceso, el número de cromosomas que existe en las células germinales se reduce de diploide, doble, a haploide, único. Es decir, a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se trate. Este proceso se da tanto en hombres como en mujeres. En hombres se llama espermatogénesis, que se realiza en los testículos, que más adelante se los va a explicar mi compañera, y la ovogénesis, que se da en las mujeres. Y este es el resultado de los ovocitos, ¿sí? Para definir, un ovocito es una célula germinal femenina derivada de la ovogonia y que da lugar al óvulo. La ovogonia es también una célula germinal femenina que representa el primer estadio evolutivo de las células sexuales femeninas y que, pues como ya lo dijimos, a su vez da lugar al óvulo. La ovogénesis es el proceso de formación de los gametos femeninos y tienen lugar en los ovarios. El proceso de la ovogénesis se divide en dos: ovogénesis 1 y ovogénesis 2. En la ovogénesis 1, los ovogonios se ubican en los folículos ováricos, que crecen y tienen modificaciones. Estos llevan a la primera división meiótica, que da como resultado un ovocito primario, que contiene la mayor parte del citoplasma, y un primer corpúsculo polar, que su rol es llevarse la mitad de los cromosomas totales de la especie. En el proceso de la ovogénesis 2, las dos células resultantes efectúan la meiosis 2 del ovocito secundario. Se forma una célula grande que tiene la mayor parte del citoplasma y un segundo corpúsculo polar. Estos se desintegran rápidamente, mientras que la célula grande se desarrolla convirtiéndose en los gametos femeninos llamados óvulos.
El gameto femenino queda estancado en meiosis 2, específicamente en metafase 2. Si este gameto es fecundado, la célula continúa en meiosis 2 para que sea haploide. La ovogénesis tiene unas fases. Las fases son proliferación, crecimiento y maduración. En la proliferación es durante el desarrollo embrionario. Las células germinales de los ovarios sufren mitosis para originar a los ovogonios. En el crecimiento es en la pubertad, crecen para originar los ovocitos de primer orden. Y la maduración, el ovocito del primer orden sufre meiosis. Bueno, para tener en cuenta, en la ovogénesis se realiza en los ovarios. Ocurre a partir de la ovogonia. Cada ovogonia da origen a un ovocito 2, el cual solo en el caso de ser fecundado pasará a llamarse óvulo. En meiosis 1 no se divide el citoplasma por igual, quedando una célula hija, es decir, un ovocito 2, con casi todo el citoplasma. Aproximadamente la mujer nace con un número determinado de folículos, más o menos son 400.000. Y se produce un ovocito 1 que lo llaman un óvulo funcional. Hola chicos, mi nombre es Andrea Pérez, soy estudiante de primer semestre de terapia respiratoria y hoy les voy a hablar sobre la espermatogénesis. Bueno, la espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides. Es la gametogénesis en el hombre. Entonces, la gametogénesis, la gametogénesis se produce tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces, este es un proceso de maduración de los gametos, como lo decía, tanto en las mujeres como en los hombres. Este proceso se produce en las gónadas. Las gónadas son más conocidas como los testículos. La ovogénesis se inicia en la mujer en el tercer mes del desarrollo intrauterino. Esto es como para recordar lo que decía mi compañera anteriormente en cuanto a la ovogénesis. En el hombre, la espermatogénesis se da cuando éste alcanza la pubertad. Entonces, en la ovogénesis se produce solo un gameto funcional. En cambio, en los hombres, en la espermatogénesis se producen 4. Entonces, en la mujer solamente se produce un gameto y en el hombre se producen 4 gametos. La espermatogénesis en la especie humana comienza cuando las células germinales de los tóbulos seminíferos de los testículos se multiplican. Entonces estos se forman unas células llamadas espermatogonas. Entonces, para explicarles la definición, las espermatogonas podemos decir que son células madre especializadas en diferenciarse para dar lugar a los espermatozoides a través del proceso de espermatogénesis. Estas células son diploides. Cuando el individuo alcanza la madurez sexual, los espermatogonias aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos de primer orden, como lo vemos acá en la infografía. En estas células se produce la meiosis. Entonces, si vemos ahí en la infografía, la meiosis 1 dará lugar a 2 espermatocitos de segundo orden. Y estos de segundo orden pasan tras la meiosis 2, que resultarán 4 espermatidas. Gracias a la meiosis de una célula diploide surgen 4 células haploides, que son los gametos, como lo decía anteriormente, que en la mujer solamente produce 1 y en el hombre producen 4. Ya como para terminar la espermatogénesis, cabe recordar que durante el eyaculado se produce una elevada pérdida de espermatozoides, junto con un número bastante elevado de espermatozoides mal formados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una cierta cantidad de espermatozoides
pero en esa cantidad hay otros espermatozoides mal formados. Entonces, de toda la capacidad espermatogénica potencial del testículo, tan solo un 25% de estos espermatozoides consigue tener capacidad suficiente y ser apto para la fecundación. Entonces, solamente un 25% digamos que están aptos para así llegar a la fecundación. Bueno, chicos, espero que pues les haya gustado y haya quedado todo claro. Muchas gracias. Muchas gracias.